¿Y si Marte no siempre fue un planeta muerto? ¿Y si, hace millones de años, una civilización prosperó en su superficie, solo para ser borrada de la existencia en un evento catastrófico? Hoy exploraremos una teoría que podría cambiar por completo nuestra visión del universo: la posibilidad de que Marte fue destruido por una guerra nuclear. Mira bien las imágenes de Marte. Un planeta desolado, cubierto de polvo rojo y cicatrices profundas en su superficie. Pero, ¿y si esas cicatrices no fueran solo accidentes geológicos? ¿Y si fueran los restos de explosiones que alguna vez arrasaron con ciudades enteras? Algunos investigadores han señalado que en la atmósfera marciana hay rastros de isótopos radiactivos similares a los que se encuentran después de detonaciones nucleares en la Tierra. ¿Podría ser esto una simple coincidencia, o estamos viendo las pruebas de una guerra interplanetaria perdida en el tiempo? Las antiguas ruinas en Marte, como la famosa cara de Marte y otras estructuras misteriosas, han sido interpretadas por algunos como los restos de una civilización avanzada. La NASA insiste en que son solo formaciones naturales, pero ¿y si nos están ocultando algo? Imagina un Marte muy diferente al que conocemos. No un desierto rojo y árido, sino un mundo con ríos, océanos y ciudades. Un mundo habitado por una civilización que alcanzó un nivel tecnológico impresionante. Hasta que, por alguna razón, todo desapareció en un instante. Si miramos la historia de nuestro propio planeta, la guerra ha sido una constante. Desde la invención del fuego hasta las bombas nucleares, la humanidad ha demostrado una y otra vez su capacidad de autodestrucción. Entonces, ¿qué nos hace pensar que una civilización en Marte no habría seguido el mismo camino? Bienvenidos a mi canal llamado Planetas Perdidos. Aquí exploramos los secretos más ocultos del universo, las posibles civilizaciones alienígenas y los mayores enigmas que desafían nuestra comprensión. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría desafiar todo lo que creías imposible. Comencemos. Hoy vemos a Marte como un desierto rojo, árido e inhóspito. Pero, ¿y si te dijera que hace millones de años pudo haber sido un mundo muy parecido a la Tierra? Ríos, océanos, una atmósfera densa, e incluso, vida inteligente. Los científicos han encontrado pruebas irrefutables de que Marte tuvo agua líquida en su superficie. No hablamos de pequeños charcos, sino de enormes ríos y mares que cubrían gran parte del planeta. Si hubo agua, ¿por qué no pudo haber existido vida? Ahora bien, si Marte alguna vez fue un mundo azul, lleno de agua y con condiciones ideales para la vida, surge la pregunta: ¿qué pasó? ¿Cómo un planeta que tenía todo para sostener una civilización terminó convirtiéndose en un paisaje desolado? Cuando miramos la superficie de Marte, encontramos algo inquietante: enormes cicatrices, cráteres y marcas que parecen el resultado de explosiones masivas. Los científicos explican esto como el resultado de impactos de asteroides, pero algunos investigadores creen que hay algo más. Algunas de estas marcas son increíblemente simétricas y presentan patrones que se asemejan a los efectos de detonaciones nucleares en la Tierra. En la región de Cidonia, por ejemplo, se han identificado formaciones que algunos interpretan como estructuras antiguas enterradas bajo el polvo marciano. ¿Podrían ser los restos de una civilización perdida? Otro enigma que rodea a Marte es la desaparición de su atmósfera. En algún momento de su historia, Marte tenía una atmósfera densa que permitía la existencia de agua líquida. Pero hoy, su atmósfera es extremadamente delgada, casi inexistente. La explicación oficial es que el viento solar y la falta de un campo magnético provocaron la erosión gradual de la atmósfera. Pero hay quienes plantean otra hipótesis: ¿y si la atmósfera de Marte fue destruida de forma repentina? ¿Y si la causa no fue un proceso natural, sino un evento devastador como una guerra nuclear? Uno de los argumentos más impactantes a favor de la teoría de una guerra en Marte es la presencia de xenón 129 en su atmósfera. En la Tierra, este gas aparece en grandes cantidades después de explosiones nucleares. ¿Por qué Marte tiene un nivel tan alto de xenón 129 si no hubo actividad nuclear natural en su superficie? El físico John Brandenburg ha propuesto que Marte sufrió una explosión nuclear masiva en su pasado. Según él, esta explosión no solo destruyó cualquier forma de vida avanzada que pudiera haber existido, sino que también contribuyó a la desaparición de la atmósfera. ¿Y si nuestra historia se repite en ciclos, y lo que ocurrió en Marte podría ocurrir en la Tierra? Lo que parece claro es que Marte no siempre fue el mundo muerto que conocemos hoy. Boriska Kipriyanovich, un niño ruso que nació en el año de 1996 en Rusia, no era un niño común. Desde pequeño,
sorprendió a sus padres con un conocimiento que nadie le había enseñado. Hablaba de galaxias, sistemas estelares y civilizaciones antiguas con una claridad imposible para su edad. Pero lo más inquietante era su relato sobre Marte. Desde que tuvo uso de razón, Boriska afirmaba que no era su primera vida. Decía que, antes de nacer en la Tierra, había vivido en Marte. No solo eso, aseguraba que una civilización aún habitaba el planeta rojo, pero no en la superficie, sino debajo de ella. Según Boriska, Marte sufrió una catástrofe que destruyó su atmósfera y convirtió la superficie en un desierto inhabitable. Sin embargo, los verdaderos marcianos no murieron. Eran seres altos, de complexión fuerte y con habilidades psíquicas avanzadas. Para sobrevivir, se refugiaron en ciudades subterráneas, ocultas del frío y la radiación mortal. Boriska no hablaba en teorías. Hablaba como alguien que lo había vivido. Decía que en el subsuelo de Marte existían túneles interminables, estructuras colosales y tecnología más allá de nuestra comprensión. Los habitantes aún mantenían un alto nivel de desarrollo y dominaban el viaje interdimensional. Según él, podían viajar a la Tierra cuando quisieran. El niño aseguraba que estos seres no solo vivían escondidos, sino que poseían conocimientos ancestrales sobre la historia del universo. Sabían de antiguas civilizaciones en la Tierra, conocían secretos sobre el destino de la humanidad y vigilaban, en silencio, el desarrollo de nuestro planeta. Boriska insistía en que los humanos de la Tierra y los marcianos estaban conectados, que en el pasado hubo contacto entre ambas especies, que algunas civilizaciones antiguas fueron guiadas por ellos. Pero con el tiempo, el vínculo se perdió. Boriska aseguraba que su misión en la Tierra era advertirnos. Decía que la humanidad estaba cometiendo los mismos errores que llevaron a la destrucción de Marte, que si no cambiábamos nuestro rumbo, podríamos compartir el mismo destino. Sus palabras inquietaron a científicos y estudiosos del misterio. ¿Cómo podía un niño tener tanto conocimiento sin haber estudiado nada de eso? Hoy, Boriska ya no es un niño. Ha desaparecido del ojo público. Algunos dicen que ha sido silenciado. Otros creen que ha regresado a donde pertenece. Pero su historia sigue ahí. Y la pregunta queda en el aire: ¿y si todo lo que dijo era verdad? La idea de una guerra en Marte puede sonar a ciencia ficción, pero hay indicios que han llevado a algunos investigadores a considerarla seriamente. Existen rastros de radiación en la atmósfera marciana, anomalías geológicas que podrían ser signos de explosiones masivas, y lo más inquietante, la presencia de un gas que en la Tierra solo aparece tras detonaciones nucleares. Brandenburg propone que Marte fue escenario de una guerra nuclear entre civilizaciones avanzadas. Según su hipótesis, dos grandes explosiones devastaron regiones específicas del planeta, dejando restos de radiación en la atmósfera y destruyendo la capa de ozono, lo que llevó a una rápida desgasificación de la atmósfera y a la desaparición de cualquier forma de vida. Dos regiones han llamado particularmente la atención en esta teoría: Utopia Planitia y Cydonia Mensae. Utopia Planitia. Esta vasta llanura muestra señales de una gran explosión en su superficie. Algunos científicos argumentan que la forma en que se esparcieron ciertos materiales es consistente con una detonación a gran escala. Cydonia Mensae, conocida por la famosa cara de Marte, esta región presenta formaciones que algunos creen que son ruinas de antiguas estructuras. Los teóricos de Marte aseguran que podrían ser los restos de una civilización destruida. Si estas regiones fueron alguna vez ciudades o centros de población, ¿fueron destruidas en un enfrentamiento bélico? Una de las preguntas más inquietantes es: ¿cómo Marte pasó de ser un planeta con agua y condiciones ideales para la vida a un mundo desértico y sin atmósfera? Algunas teorías convencionales sugieren que Marte perdió su campo magnético, lo que permitió que el viento solar erosionara su atmósfera con el tiempo. Pero si eso fuera cierto, el proceso habría sido gradual, tomando millones de años. Sin embargo, algunos científicos creen que el cambio fue demasiado drástico. ¿Podría haberse debido a una serie de explosiones devastadoras que alteraron para siempre la geología y la atmósfera del planeta? En la Tierra, las detonaciones nucleares pueden cambiar la composición de la atmósfera de manera inmediata. En cuestión de segundos, pueden generar enormes nubes de polvo y gases tóxicos que bloquean la luz solar, provocando un invierno nuclear. Si algo así ocurrió en Marte, no solo explicaría la desaparición de la atmósfera, sino también el cambio drástico en su temperatura y paisaje. Algunas leyendas antiguas,
como las de los sumerios y egipcios, hablan de dioses que descendieron de los cielos y enseñaron a los humanos conocimientos avanzados. Curiosamente, muchas civilizaciones antiguas relatan historias de guerras celestiales y grandes cataclismos que destruyeron mundos enteros. Los textos hindúes, por ejemplo, describen armas de destrucción masiva utilizadas por los dioses en batallas cósmicas. Algunos investigadores han comparado estos relatos con descripciones de bombas nucleares modernas. Si hubo una guerra en Marte, es posible que su historia haya quedado registrada de alguna manera en la memoria colectiva de la humanidad. ¿Podría ser que nuestros ancestros fueron los sobrevivientes de un Marte destruido? Independientemente de si la teoría es cierta o no, lo que es innegable es que Marte nos ofrece un espejo en el que podemos ver nuestro propio futuro. La humanidad ha desarrollado la capacidad de autodestruirse con armas nucleares, y a lo largo de la historia hemos estado al borde del desastre en más de una ocasión. Si Marte realmente fue destruido por una guerra, su historia debería servirnos de advertencia. Imagina que Marte no es el planeta muerto y árido que conocemos hoy, sino un mundo que, hace millones de años, floreció con vida, tecnología avanzada y civilizaciones prósperas. Algunos libros y teorías conspirativas proponen que Marte albergó una cultura como la nuestra, pero que algo catastrófico destruyó todo vestigio de esa civilización, dejándonos solo misteriosas ruinas en la superficie del planeta. En su libro Marte, El misterio de Cidonia, el autor Kenneth Ellenbach señala que las estructuras observadas en imágenes de satélites y sondas pueden parecer formaciones naturales a simple vista, pero muestran patrones geométricos demasiado precisos para ser el resultado de la erosión. Algunos afirman que las líneas y la disposición de ciertas formaciones en la región de Cidonia son demasiado perfectas para ser un accidente de la naturaleza. Lo más inquietante, según estos teóricos, es la alineación de las estructuras. En la Tierra, las civilizaciones antiguas, como los egipcios, eran conocidas por construir grandes monumentos y pirámides alineadas con los astros. ¿Es posible que, en Marte, una civilización avanzada hiciera lo mismo? No se puede negar que las similitudes con las estructuras terrestres, como las pirámides de Egipto o las ruinas de Teotihuacán en México, despiertan la imaginación. Además de las estructuras superficiales, algunos teóricos sugieren que la civilización marciana pudo haber sobrevivido de manera subterránea después de algún desastre que devastó la superficie del planeta. En Los secretos de Marte, de David H. Childress, se explora la teoría de que Marte tiene una red de cavernas subterráneas que podrían haber servido como refugios. Childress sugiere que estas cavernas no son formaciones naturales, sino que podrían haber sido excavadas por seres inteligentes en un esfuerzo por protegerse de un cataclismo global. Según algunos investigadores, las cámaras subterráneas de Marte podrían contener artefactos o incluso restos de esta civilización, pero la tecnología actual aún no permite explorarlas adecuadamente. Algunos escritores, como Zecharia Sitchin en su controversial El 12º planeta, han sugerido una conexión entre las antiguas civilizaciones de la Tierra y Marte. Según Sitchin, los dioses sumerios, conocidos como los Anunnaki, provenían de un planeta lejano, Nibiru, pero también podrían haber tenido una relación con Marte. Sitchin sugiere que los Anunnaki fueron los responsables de la creación de la humanidad, pero también tuvieron contacto con Marte, donde establecieron una civilización avanzada que luego fue destruida. Marte siempre ha sido un enigma. Desde las antiguas observaciones de astrónomos hasta las misiones espaciales modernas, el planeta rojo ha despertado sospechas e intrigas. Pero, ¿y si Marte no solo albergó vida en el pasado, sino que aún esconde una civilización en su subsuelo? ¿Y si esa civilización no es solo una reliquia del pasado, sino parte de una red más grande de control que nos mantiene en la oscuridad? La historia de Boriska Kipriyanovich, el niño ruso que afirmó haber vivido en Marte antes de reencarnar en la Tierra, nos da una pista inquietante. Pero lo más perturbador de su historia no es solo la existencia de estos seres, sino su conexión con la Tierra. Desde hace siglos, los rumores de una élite no humana que controla el planeta han sido mencionados en diversas culturas. Los sumerios hablaban de los Anunnaki, los mayas de los dioses serpentinos y los egipcios de seres con habilidades sobrehumanas. En la actualidad, algunos investigadores sugieren que los verdaderos dueños del mundo no son humanos y que podrían provenir de Marte u otros rincones del universo. Si Marte fue devastado por una guerra nuclear en su pasado lejano, como sugieren algunos teóricos, ¿qué pasó con los sobrevivientes? Una posibilidad inquietante es que hayan huido a la Tierra hace miles o incluso millones de años. Pero en lugar de mezclarse con los humanos, podrían haber elegido gobernarnos desde las sombras. Si estos seres aún existen, no necesitan usar la fuerza para dominarnos.
Nos mantienen en un estado de ignorancia y dependencia a través de el miedo y la guerra. Cada conflicto bélico genera desesperación y sufrimiento, emociones que podrían alimentar a estas entidades. Nos han diseñado un sistema en el que debemos trabajar constantemente, sin tiempo para cuestionar la verdadera naturaleza de la realidad. La información controlada. La NASA y otras agencias espaciales nos dicen que Marte es un desierto muerto, pero ¿y si solo nos muestran lo que quieren que veamos? Incluso podríamos estar al borde de un descubrimiento que cambiaría nuestra percepción del universo, pero cada vez que la humanidad se acerca a una verdad incómoda, un nuevo conflicto, crisis o distracción aparece para mantenernos ocupados. Si hay algo en Marte que no quieren que sepamos, explicaría por qué la exploración de este planeta ha sido tan controlada. ¿Por qué todas las imágenes de Marte son en tonos rojizos, cuando en realidad su cielo puede ser azul? ¿Por qué nunca han enviado misiones a explorar Cydonia a fondo, donde se encuentra la famosa cara de Marte? ¿Por qué cuando ciertos científicos han hablado sobre anomalías en Marte, han sido desacreditados o silenciados? Si existe una civilización subterránea en Marte, es posible que no quieran que la descubramos porque eso nos llevaría a cuestionar quién gobierna realmente la Tierra. Si la teoría es cierta, entonces la humanidad no está en la cima de la cadena alimenticia. No en el sentido biológico, sino en el sentido energético y espiritual. Podríamos ser una granja, una fuente de alimento para entidades que operan desde dimensiones superiores. Ellos no necesitan consumir nuestra carne. Se alimentan de nuestro miedo, de nuestra desesperación, de nuestras emociones más bajas. Y han diseñado un sistema para asegurarse de que nunca nos liberemos. Pero la pregunta más importante es: ¿podemos despertar y romper este ciclo de control? Tal vez la clave esté en Marte. Tal vez el secreto que nos han ocultado por tanto tiempo sea la pista que necesitamos para entender quiénes somos realmente, y quiénes nos gobiernan desde las sombras. Pero también piensa en esto: la idea de la Atlántida es otro punto de conexión fascinante entre Marte y la Tierra. Platón nos habla de una civilización avanzada, rica en tecnología y sabiduría, que desapareció repentinamente bajo las aguas. Pero ¿y si la Atlántida no fuera una civilización terrestre, sino una colonia marciana que se estableció en la Tierra antes de su desaparición? Algunos autores, como David Icke en El regreso de los dioses, sugieren que la Atlántida fue en realidad un refugio para los sobrevivientes de una civilización marciana que huía de la destrucción de su propio planeta. Los atlantes habrían traído consigo el conocimiento y la tecnología de Marte, pero como en todas las historias de civilizaciones perdidas, la arrogancia y el deseo de poder llevaron a su caída. Esta teoría sostiene que la caída de la Atlántida no fue solo un desastre natural, sino una autodestrucción debido a la tecnología avanzada que poseían, tal vez similar a la que provocó la destrucción de Marte. Al igual que Marte, la Atlántida sufrió de una catástrofe global, y sus habitantes, en su mayoría de origen marciano, fueron absorbidos por las leyendas y mitos de las civilizaciones posteriores. De ser cierto, los restos de la Atlántida podrían ser las huellas de un puente entre Marte y la Tierra, un testimonio de la conexión interplanetaria perdida. Si Marte alguna vez fue un lugar donde floreció una civilización avanzada, ¿qué ocurrió con su conocimiento? Algunos proponen que Marte pudo haber tenido su propia versión de una gran biblioteca, similar a la que se cree que existió en la antigua Alejandría. Esta biblioteca, llena de textos y conocimientos de todo tipo, podría haber sido la fuente de sabiduría que influenció las culturas de la Tierra. Imagina una antigua civilización marciana que, al borde de su destrucción, envió su conocimiento a la Tierra en forma de mitos, símbolos y enseñanzas. Esta teoría sugiere que, aunque los textos antiguos no mencionan explícitamente a Marte, los relatos sobre dioses, creación y la pérdida de la civilización tienen sus raíces en los recuerdos colectivos de los sobrevivientes de Marte. La teoría de que Marte albergó una civilización avanzada que pudo haber influido en las antiguas culturas de la Tierra es, sin lugar a dudas, fascinante y desafiante para nuestra comprensión del pasado. La posibilidad de que Marte fuera un mundo próspero antes de su destrucción plantea preguntas profundas sobre nuestro propio futuro y la naturaleza del universo. Si alguna vez existió una civilización en Marte, ¿qué nos dice eso sobre la fragilidad de las sociedades avanzadas? Si Marte fue destruido por una catástrofe como una guerra nuclear, quizás estamos viendo un espejo de lo que podría suceder en la Tierra si no aprendemos de los errores del pasado. A medida que la humanidad avanza en su exploración de Marte y otros planetas, no solo buscamos respuestas sobre el origen de la vida y la historia del sistema solar, sino que también nos enfrentamos a preguntas existenciales sobre nuestro propio destino. Marte, en su silencio desolado,
sigue siendo un enigma. En última instancia, Marte es un testimonio de la posibilidad de la vida en el universo y de la fragilidad de todas las civilizaciones, ya sean marcianas o terrícolas. Quizás la verdadera lección que podemos aprender de Marte es que, aunque las civilizaciones puedan caer, las preguntas y los misterios que dejan atrás siguen desafiándonos, empujándonos a buscar más allá de lo conocido y a comprender nuestro lugar en el cosmos. Si te ha intrigado este fascinante tema sobre Marte y sus posibles conexiones con las civilizaciones antiguas, no olvides dejar tus comentarios. Suscríbete al canal para no perderte más contenidos sorprendentes como este. Y deja tu like y compártelo, así nos ayudas a que podamos sacar más vídeos como este. Muchas gracias por llegar al final del vídeo.